Creo que en general todos conocemos algo de su impresionante historia, ¿no? Y de cómo ha sido enormemente bendecida por el Señor. Entonces hoy nos detendremos únicamente en el momento inicial de su experiencia de vida. Y así, pues, haremos un breve repaso para empezar, haremos un breve repaso de esta parte inicial de su historia de vida, tal como la vemos plasmada en este libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre. En resumidas cuentas, ¿no? El repaso. El matrimonio, Elimelech y Noemí dejaron su tierra natal, Israel, y se fueron como inmigrantes a vivir a Moab, donde sus hijos, Mahlón y Quilión, se casaron con dos jóvenes moabitas llamadas Orfa, una, y la otra Ruth. Se murió su marido, el marido de Noemí, y pasados unos 10 años también sus dos hijos. Noemí entonces toma la decisión, estaba sola, ¿no? Toma la decisión de volver a Israel, a su tierra natal. Ya estaba viuda y ya no tenía sus dos hijos, ¿no? Las nueras deciden seguirla, y eso es muy interesante. Pero ella, Noemí, insistentemente las desanima de esa decisión. Quería que regresaran a sus propias familias para que se casaran otra vez y siguieran con sus vidas, con sus nuevas familias. Eso era lo que quería Noemí. Orfa, por fin, cede a los argumentos de su suegra y vuelve a su tierra. Y ya no se vuelve a hablar de ella en el libro, ¿no? Perdemos su pista ahí. O sea, vuelve a su tierra y seguramente se supone que vuelve a la casa de sus padres, que oportunamente contrajo un nuevo matrimonio, siguió con su vida, Orfa. Sin embargo, la historia da un tremendo giro con la decisión de Ruth de seguir a la suegra hasta el fin de sus días y de poner rumbo a la tierra de su finado marido. Pese a los insistentes y convincentes argumentos de su suegra de que debería volver a la casa de su padre y rehacer toda su vida de cero. Sus argumentos tenían mucho sentido. Volver a su pueblo, volver a la casa de su padre como viuda, le daría toda la seguridad que necesitaba en aquel momento de su vida, estaría dentro de su cultura, estaría dentro de su sociedad, de su religión de origen, donde conocía mucha gente y seguro que poco a poco iba a seguir tranquilamente con su vida. Podría incorporarse al trabajo junto a los suyos, a sus familiares, no pasaría hambre, tendría un lugar donde vivir dignamente y con posibilidad de, en algún momento, quizás, volver a casarse y rehacer su vida poco a poco. El versículo 15 nos deja muy claro la manera, incluso amorosa, con la que Noemí le animó a Ruth a volver. Dice, mira, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero la reacción de Ruth ha sido impresionante. El versículo 14 dice, pero Ruth se aferró a ella. Ruth se aferró a ella. Seguir junto a Noemí sería abrazar un futuro incierto en una tierra extranjera, sin ninguna garantía de que habrá trabajo, ni que podrá comer todos los días, ni que tendría una vivienda digna, incluso sin seguridad de que podría volver a casarse otra vez. Lo único garantizado que tenía Ruth al aferrarse a su suegra y seguir con ella era el no tener nada de derecho, no tener ningún derecho. No tener dinero, el hambre de cada día estaba garantizado, la indignidad humana y el rechazo de los locales estaba garantizado, la violencia en sus diferentes matices le estaba garantizada, el frío por las noches y por fin, tras la muerte de Noemí,
la inevitable soledad y su propia muerte. Cosas que no estaban garantizadas y estas otras que sí, que podía contar con ellas, ¿no? Y los inmigrantes que llegan a nuestro país tienen una clara idea de lo que estoy hablando. Pero aún así se aferró a ella, a su suegra, con todas sus fuerzas. Versículos 16, 17, vemos como Ruth, con firme decisión, expresa su determinación de seguir a Noemí con palabras y frases de indescriptible belleza. Palabras llenas de afecto y cariño, llenas de respeto y de consideración. Vale la pena leer otra vez estos dos versículos. Dice, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Palabras que desvelan una clase de sentimiento, de apego, de compromiso que poco se ve en las relaciones humanas, no solo en nuestros días, en toda la historia, ¿no? Incluso en las relaciones familiares. Palabras que, sobre todo en nuestros días, se ven sofocadas y ahogadas por el egoísmo humano y por la mentalidad, una mentalidad ya cristianizada de lo que más me convenga es lo que voy a tomar, ¿no? Parece que vivimos una época en que ya no hay más espacio para sentimientos de apego, de respeto, de compromiso, algunos compromisos de por vida incluso, ¿no? Como los que expresó Ruth a su suegra. Desafortunadamente, la realidad que nos rodea y a la que muchas veces descaradamente llamamos comunión cristiana, es la realidad del hasta que mis intereses personales y metas personales para el futuro no se vean comprometidos, ¿no? Pero Ruth, al aferrarse a Noemí, no lo hizo por no poder volver a su pueblo, porque sí que podía, ¿no? Sí que podía volver a la casa de su padre. No lo hizo por no tener alternativa de vida, mucho menos porque no tenía sus propios anhelos por el futuro o no tenía ilusiones personales. Por supuesto que tenía todo eso. Había algo más, yo creo que había algo más, había muchísimo más por detrás de la decisión de Ruth. Había elementos que posiblemente Noemí no los haya visto en un primer momento en la vida de su nuera. Había cosas que iban más allá de lo plausible, de lo que sería lo lógico en aquella situación. No era lógico seguir a su suegra a esa tierra extranjera. Sería lógico volver a su país, a su cultura, a la casa de papá y mamá. Pero había cosas de las que solo Ruth podía hablar y lo hizo por medio de este precioso poema que acabamos de leer y que lo tenemos aquí. Un poema que se introduce por las siguientes palabras de Ruth. No insistas, Noemí, en que te abandone o en que me separe de ti. No insistas, por favor, ¿no? Palabras contundentes, palabras que demuestran la firmeza de su decisión. Supongo que se tomó su tiempo para reflexionar detenidamente acerca de sus pasos. No fueron palabras dichas bajo el calor de las emociones, llenas de autoconvencimiento y determinación. No estaba para nada empoderada. Acababa de perder a su marido, ¿no? No estaba para nada empoderada. Pero a la vez eran palabras posibles de cambios conforme la situación gire de un lado a otro, ¿no? Estaba buscando los caminos del Señor y si al encontrar el camino del Señor tengo que dar un giro en mi vida y dejar atrás grandes posibilidades, pues ese es el camino que tenemos ante nosotros, el camino que tenemos que seguir, ¿no? Es impresionante como nosotros, yo mismo, frecuentemente decimos cosas como cuenta conmigo, vine para servir, aquí estoy, aquí me tienes, aquí estoy, Dios me quiere aquí, etcétera, etcétera. Decimos
un amontonado de cosas, pero que con los primeros aires de tribulación o de desánimo o de desconformidad o de incómodo o de que no nos va según mis expectativas, pues ya concluimos que el Señor tiene otra cosa para nosotros. Incluso llegamos a decir que hemos orado y el Señor nos está mostrando otro camino que seguir y así justificamos ante los demás la inconstancia, inmadurez e inestabilidad de nuestro propio camino como cristianos. Pues me parece que la comprensión que tenía Ruth de su fe en Cristo es de una calidad muy superior a la de muchos de nosotros en nuestros días. La fe de Ruth se manifestó de forma impresionante por la respuesta de por vida que le ha dado a su suegra. Su fe se expresó en primer lugar por su lealtad a Noemí. Versículo 16, ha sido leal, ¿no? No hay duda alguna de que la respuesta de Ruth es una expresión clásica de fidelidad. Una expresión clásica de fidelidad. Declara su devoción a Noemí y se rehúsa a dejarla jamás, ni ahora ni en cualquier otra situación. Sabe que su nueva vida en Israel, al lado de la suegra, no será para nada fácil, que tendrá que soportar un sinfín de situaciones adversas, como luego leyendo su historia vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero por su compromiso de lealtad a su suegra, está dispuesta a tragarse lo que viniera, a apoyarla en toda y cualquier situación. Estaba dispuesta a hacer el sacrificio que fuera por su bienestar. Estaba determinada a permanecer con Noemí sí o sí, y eso no cambiaría conforme fueran surgiendo nuevas oportunidades o surgiendo obstáculos en su camino. La bellísima expresión del versículo 16, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas, ¿no? O como pone la Reina Valera, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ocupa ciertamente esta frase un lugar destacado en la manera como ha expresado Ruth su fe en Dios y su fidelidad a Noemí. No quiere estar, ni efectivamente estará en ningún otro lugar. Eso es lo que está diciendo. No se trata meramente del deseo de su corazón. No tiene nada que ver con el deseo de su corazón. Seguro que quería estar con su padre y su madre y sus hermanos en su casa. No tiene que ver con el deseo de mi corazón, porque eso puede cambiar. Los deseos de nuestros corazones cambian cada semana, casi cada día. Se trata de una clara y una firme decisión que tomaba de por vida. Y al expresarla verbalmente, firmaba y sellaba la real imposibilidad de cambio en su postura, pasara lo que fuera. Además, en segundo lugar, Ruth declara verbalmente su disposición de asumir un cambio radical en toda su vida. Afirma ella, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Por la fe decide apartarse definitivamente de sus raíces, de su pueblo. Posiblemente ya no vería de por vida a sus padres ni a sus hermanos. No es como hoy que tenemos ahí WhatsApp, Skype y podemos tomar un avión y por la mañana estamos donde sea. No. Eran meses caminando de un pueblo a otro, de un lugar a otro, ¿no? O sea, lo que estaba diciendo es que posiblemente jamás vería a su padre y a su madre, y eso lo asumía de por vida. Adoptaría al pueblo de su finado marido y de su querida suegra como el suyo propio. Aunque no hablara bien el idioma, posiblemente hablaran dialectos un poco parecidos, ¿no? Pero al abrir la boca todos saben este o esta no es de aquí, ¿no? Tampoco no conociera a perfección las costumbres del pueblo de su marido.
que conscientemente sabía de la gran posibilidad de ser rechazada como una sucia inmigrante entre muchas otras. ¿Quién de nosotros sabe lo que es llegar y vivir en otro lugar del mundo? Pero esa es la parte fácil. Esa es la parte más fácil de toda la historia. La parte difícil es responder a la pregunta si decidimos adoptar a ese pueblo como nuestro. Lo normal de quienes llegan a otro país es, espera que lo cuiden, que lo mimen, que le den regalos, que le faciliten, que lo adopten, pero sabemos que ni en nuestros días, ni hace 3.000, no sé cuántos años, unos 3.000 años atrás, nunca ha sido así en ningún lugar del mundo. Ruth no tuvo una actitud de esperar que la adoptaran. Ella decidió y lo declaró, que ella adoptaría a Israel como su pueblo para siempre. No esperaba ser adoptada por los israelitas, sino que ella misma adoptaría a los israelitas como su pueblo, como sus hermanos. Sabía que sin esta firme actitud jamás llegaría a ser una más en ese lugar, jamás abriría su hueco y encontraría ahí su propio lugar. Lo mismo con la religión, dijo, tu Dios será mi Dios. El nombre de Dios que menciona ella, eso es muy interesante, en el versículo 17 se ha traducido por el Señor, ¿no? El Señor, versículo 17, es el mismo nombre con el que se presenta Dios a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? El nombre hebreo Jehová, ¿no? Es el mismo nombre, el nombre más sagrado de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Ruth conocía muy bien quién era ese Dios de Israel y se dedicó enteramente a él. No solo tuvo que cortarse voluntariamente de su propio pueblo de origen, sino que también depositó toda su vida en las manos del Señor. A ese conjunto lo podemos llamar conversión, puesto que la conversión a Cristo no se limita a unos cuantos cambios de hábitos religiosos. Es muchísimo más profundo, ¿no? La conversión a Cristo afecta nuestra forma de pensar, de sentir, nuestras ilusiones más queridas, nuestro sentir más oculto, nuestras perspectivas culturales, familiares, profesionales. Todo se ve afectado por la presencia de Cristo, por la presencia de Dios. Si no siguiera con su suegra y volviera a su pueblo de origen, se esperaría que mantuviera fiel a los dioses moabitas, como pasó con su cuñada. Y para ella eso ya no tenía más sentido. No tenía sentido alguno volver a su antigua religión, porque por medio de su marido, de su suegra, de su suegro, pudo conocer al Dios de Israel, al verdadero Dios. Y otro aspecto que es muy interesante, que hay que considerar aquí en ese versículo 17, es que me refiero a su promesa sellada con un juramento que invoca el juicio del Señor si no lo cumple. Se trata de una fórmula de juramento que solía estar acompañada por un gesto específico, por una ceremonia, por un voto sagrado. Hoy digo, Juan, te prometo que me paso por tu casa más tarde. Digo, Felipe, te prometo eso y lo otro. Pero esa clase de juramento que tenemos en el texto es, te prometo que voy a hacer esto, y como confirmación de esa promesa vamos a celebrar un ritual, ¿vale? Por ejemplo, nos cortamos la mano y nos damos la mano, teóricamente, ¿no? Como se hacía para que se mezclara la sangre, y estamos hermanados. Es un compromiso de por vida, ¿no? Antes se hacía eso, ¿no? Se sacaba un pelo de la barba, te prometo que te pago
la próxima semana. Y se sacaba un pelo de la barba y lo daba como garantía. Significaba, si no te pago, mi cuello te pertenece. Era un gesto, era un ritual, era una ceremonia pública. No es simplemente, vale, pues luego te pago, ¿vale? Y ya, no es esa clase de promesa, es una promesa con compromiso de que se va a cumplir. Es una fórmula que exigía un voto sagrado. Su determinación de quedarse con Noemí de por vida se mezcló con un acto y compromiso de fe, un juramento que la implicaba como parte de ese pueblo, como parte del pueblo que seguía con fe a ese Dios. Una fe que ya se veía en la vida de Noemí, desde que se casó con su marido, ¿no? Y luego que pasó a sus hijos y estos a sus esposas. Una parece que volvió a su antigua religión, pero esta, Ruth, se quedó firme y fiel en el Señor. Ella concluye su voto y su promesa invocando la punición, el castigo de Dios sobre sí misma en caso de que abandonara a su suegra por cualquier motivo que no fuera su muerte. Imaginémonos que encuentra un trabajo en un pueblo lejano. Va a dejar a su suegra. O que se case con un buen chico de otra provincia. O que tenga que irse de ahí a vivir en otro lugar, que se enferme y que el mejor hospital para esa dolencia estuviera a 1000 kilómetros. Yo qué sé, ¿qué haría con su promesa si las circunstancias cambiaran? ¿Cómo justificaría espiritualmente hablando que tendría que irse? ¿Podría decir que estaba en oración y que el Señor le mostró otra cosa? Pues no podía decir. Vemos los caminos de Dios y sus señales a lo largo de nuestra vida común. Dios no cambia el rumbo de la noche a la mañana, ni de un mes a otro. Los caminos del Señor son rectos, a diferencia de los nuestros. No lo hemos leído, pero el versículo 18 es muy importante en la historia de vida de Ruth. Dice, al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Noemí reconoció los caminos de Dios en la vida de su nuera, al igual que Bernabé reconoció las evidencias de la gracia de Dios al llegar por primera vez en la iglesia de Antioquía, en Hechos. Cuando Bernabé llega, Hechos capítulo 11, llega a la iglesia de Antioquía, dice el texto que él vio con sus ojos las evidencias de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un romance, no es algo invisible, se puede ver evidencias de esa gracia en la vida de uno. ¿Qué podemos aprender con esa experiencia de Ruth? ¿Cómo me veo yo ante las actitudes de fe de Ruth? ¿Qué calidad y firmeza tienen mis decisiones al compararlas con las de Ruth? ¿Qué fuerza tiene mi fe al ver la fe de Ruth? ¿Con qué seriedad, con qué determinación servimos a Cristo, sea cual fuere la situación que se nos presente? Yo quería ser Ruth. Me gustaría que todos fuéramos Ruth. ¿Quiénes quieren seguir sus pisadas de fe? Que Dios nos bendiga y nos abra la mente y el corazón. Seamos Ruth cada día de nuestras vidas. Amén.